Un bendecido día, hermanos, para todos. Amén. Una alegría estar nuevamente juntos. Y esta noche vamos a estudiar, hoy y mañana estaremos estudiando unos temas del Apocalipsis. Les animo para que mañana inviten a sus amigos, especialmente aquellos que tienen problemas con el entendimiento del libro del Apocalipsis. Quiero indicarles que a lo largo de esta semana hemos tratado temas que hacemos simplemente es leer la Biblia y interpretar lo que la Biblia dice con la misma Biblia. Ese es uno de los principios que como iglesia nosotros tenemos. Y yo he tratado de poner la forma más sencilla los métodos de estudio de la Biblia, de manera que ustedes puedan beneficiarse también. Por eso por ahí no sé, la hermana trajo algunos de los libros que resumen esos principios. Si alguno todavía no ha tenido oportunidad de mirar esos libros, al finalizar puede hablar con el hermano, pero les digo, estos métodos de estudio son muy importantes porque nos introducen a la Biblia y a partir de la Biblia nos llevan a extraer el mensaje. Y eso es lo que hacemos cada noche. Cada noche lo que hacemos es leer la Biblia de manera que nosotros podamos ser introducidos dentro del texto bíblico y desde el mismo texto buscar la interpretación. Esta noche vamos a hablar acerca de la adoración y el conflicto final. Realmente el tema de esta noche, el tema de mañana y el sábado de mañana están muy unidos. De manera que si ustedes quieren tener el cuadro completo, no se lo pierdan, no porque yo lo diga, sino porque me gustaría que se lleven un cuadro más completo del entendimiento bíblico. Y es que la adoración es el problema más importante en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que Jesús en la tercera tentación fue demandar? Cuando ya Satanás se dio cuenta de que no podía con Jesús porque le citó la Biblia, ¿no? Tírate, porque la Biblia dice que a sus ángeles enviará y te van a recoger. Tírate. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. La Biblia dice eso, pero no hay que provocar a Dios. Entonces, como Satanás no pudo tergiversar la Biblia, entonces ¿qué hizo? A ver. Si me adoráis. Todos estos reinos del cielo te daré y me adoras. ¿Ah? Tú me adoras y te adoro. Y Jesús le dijo, solo a Dios adorarás. Y esa fue la tercera tentación que está ahí en el texto bíblico. Ahora, ¿por qué es importante eso? Es porque al final del tiempo existirán los mismos problemas que enfrentó Jesús. Hoy día estamos viendo personas que tergiversan la Biblia. ¿Ustedes saben por qué existen tantas religiones? ¿Se han preguntado ustedes por qué existen tantas religiones? Y es que cada quien le quiere dar a la Biblia un toque particular y se fanatizan con un criterio. Nosotros nunca deberíamos fanatizarnos con un criterio de la Biblia, nunca. Lo que nosotros necesitamos es estudiar la Biblia y siempre estar abiertos a aprender de la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque Satanás ha tergiversado la Biblia y ha llevado a mucha gente a aislarse. Y ahora el cristianismo son como islas. Ahí están más de 2.000 congregaciones protestantes. La Iglesia Católica dice, miren, ellos se dividen, los protestantes se dividen así en grupitos y cada vez surge más, mientras que nosotros los católicos estamos unidos en un solo cuerpo. Y es que no es que están unidos en un solo cuerpo, ellos están unidos en la cabeza del Papa. Lo que el Papa dice, todo el mundo obedece. Y cuando el Papa habla, todo el mundo se cae. En nuestras iglesias no es así. Es cuando Dios habla en su palabra, entonces todo se cae. Cuando Dios habla en su palabra, entonces todo se obedece. Pero no es que un hombre no, es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra vía segura? Es entender la palabra. Y esta noche vamos a hablar justamente de eso, de la adoración en el conflicto final.
enfrentó la tentación de la adoración, hoy Satanás ha tergiversado la Biblia y ha logrado que muchos vayan en pos de él, bajo un manto de religión. ¿Pueden ustedes creer que bajo un manto de religión Satanás está allí dirigiendo? Bueno, eso parece imposible. La Biblia lo menciona como una realidad y de eso vamos a hablar hoy. La adoración es uno de los elementos que Satanás tuvo en el cielo. Vamos a leer primero, antes de ir a Apocalipsis, vamos a leer en Isaías, en el capítulo 14, y vamos a leer cómo es que Satanás empezó toda esta rebelión en el cielo y por qué. ¿Qué es lo que él quería hacer? Miren, en el verso 12 y 13 se señala lo que había en la mente de Lucifer en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjense, él en su corazón algo surgió. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quería hacer Lucifer? ¿Qué es lo que quería? En primer lugar, ya estaba en el cielo, pero quería subir a lo más alto del cielo, subiré al cielo. Levantaré mi trono. El verso 13 es muy interesante. Levantaré mi trono. ¿Quién estaba sentado en el trono del cielo? Dios. Y él dijo, bueno, si Dios tiene su trono, ¿por qué yo no puedo tener el mío? Levantaré mi trono. Y el verso 14, subiré sobre las nubes, dice, ¿no? Y seré semejante al Altísimo. Quiso ser igual a Dios. Dios tiene su trono, mora en las alturas de los cielos, gobierna el universo desde él. Y Satanás dijo, yo también subiré, yo también me haré un trono y yo también me sentaré en el trono y seré semejante al Altísimo. ¿Qué es lo que quería Satanás? Quería la adoración del universo. Ese es el problema de Satanás. No de ahora, desde siempre, aún en el cielo, antes que nosotros existiésemos, ya él quería un trono. Ahora, vamos a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. ¿Cómo el apóstol Pablo llama a Satanás en esta generación? ¿Cómo él lo llama? 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Cómo se le llama a Satanás? El Dios de este siglo. ¿Y saben por qué? Porque él quería su trono, en esta tierra tiene su trono. Él quería ser igual al Altísimo, él es el Dios de este siglo. Mientras que Dios es un Dios de luz, porque cuando Dios creó el universo dijo, sea la luz, y resplandeció la luz del trono de Dios, mucho antes de que existieran las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Mientras que Dios es el que genera la luz y alumbra el camino. Mientras que Dios ha dado su palabra para que sea una lámpara que alumbre el camino. ¿Qué hace Satanás? Dice la Biblia en el verso 4 que él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es decir, nubló la mente. ¿Por qué hay personas que leen la Biblia y no la entienden? ¿Por qué hay personas que hablan contra los principios bíblicos? Ustedes pueden ver ahí el trabajo del enemigo. Nubló el entendimiento, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Si realmente nosotros queremos
la verdad, lo único que tenemos que hacer es orar a Dios. Señor, muéstrame la verdad. Y Dios nos lo va a mostrar. Porque Dios es un Dios de verdad, un Dios de luz, y su palabra es verdad. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos por la verdad, por la luz, Dios nos va a iluminar. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él os enseñará, Él os hará recordar, Él os dirá, Él os guiará a toda la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo de los predicadores? Nuestro trabajo es exponer la Biblia, abrir la Biblia, explicar. Y el Espíritu Santo trabaja en cada cosa. Amén. Por eso es que nosotros debemos ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. No tenemos por qué arraigarnos en tradiciones, no tenemos por qué arraigarnos en cosas que no tienen asidero bíblico, simplemente porque creemos que es así. Yo creo que el tiempo ha llegado cuando nosotros tenemos que definir si realmente somos seguidores del Señor a través de su palabra o no. Porque hay mucha tradición. Recuerden que en los días de Jesús había la palabra de Dios y la tradición. Y aquellos que siguieron la tradición de los judíos fueron los que crucificaron. Satanás se ha presentado como el Dios de este siglo, que nubla la mente. ¿Por qué tanta droga, tanto alcohol, tanto vicio? ¿Para qué? Para tener la mente nublada. Esa es la generación en la que estamos viviendo. El Dios de este siglo está teniendo éxito. ¿Y cuál es la respuesta de Dios frente a esa situación? Levantar un pueblo que lleve la luz de su evangelio, la luz de su palabra, anuncie. Y esa es la gran lucha que tenemos hoy. Este es el conflicto cósmico hoy. ¿Adoras a Dios o adoras al mal? Porque son dos dioses. El Dios eterno y el Dios de este siglo. El Dios verdadero que tiene su trono en los cuerpos celestiales y el Dios de este siglo que quiso tener un trono como Dios y quiso ser igual a Dios y se rebeló contra Dios. Así que en ese conflicto estamos. Ahora, basado en ese conflicto, necesitamos ir a Apocalipsis 13. ¿Qué encontramos ahí? Apocalipsis 13 nos habla de 3 instrumentos que Satanás usa para obligar a la gente a que le rinda adoración a él. Satanás obliga a la gente que le rinda adoración a él. Dios no obliga. Si tú quieres adorar a Dios, no sé, de buen corazón y de voluntad propia. Dios no te va a obligar. Por eso es que no hay pastor que le vaya a decir, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro. Hay algunas personas que piensan que la iglesia les manda qué hacer o qué no hacer. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es enseñar la Biblia. Amén. Dios es un Dios de libertad. Amén. 3 instrumentos que son mencionados en Apocalipsis 13. ¿Por qué 3? Porque como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué hace Satanás? Si son 3 en la familia divina, pues levanto 3 instrumentos para enfrentar a la llegada. Por eso que Apocalipsis 16, cuando manda espíritus a manera de ranas, espíritus de demonios a manera de ranas para reunir a los reyes para la gran batalla, ¿cuántos espíritus mandan? 3. ¿Por qué 3? Porque otra vez está confrontándose a Dios, que es una Trinidad. Y aquí en el capítulo 13 manda 3 instrumentos. ¿Por qué? Porque está confrontándose al pueblo de Dios, al Dios trinitario. Está disputándose la adoración con el verdadero Dios. Y vamos a ver cuáles son esos 3. En primer lugar, dice el verso 1, voy a enumerarlo primero y luego lo miraremos cada uno. El verso 1 dice, miré y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde subía? Del mar. Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cuerno había una diadema. Salía del mar. En el capítulo 13, verso 11, dice, vi otra bestia
que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a cordero. ¿Ah? 2 cuernos semejantes a cordero, pero, cuernos semejantes a cordero, pero hablaba como dragón. Uno se pregunta, ¿qué es eso de dragón? Bueno, lo único que tenemos que hacer es ir a Apocalipsis 12, verso 9, y miren ustedes que encontramos en el capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? El diablo. Así que esta segunda bestia surge de la tierra, tiene cuernos como de cordero, parece mansa paloma, pero habla como dragón. ¿Y qué es el dragón? El diablo. El tercero está en el verso 14. Allí se habla de, especialmente en la última parte del verso 14, que la segunda bestia manda a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tenía la muerte de espada y vivió. Una imagen a la primera bestia que surge del mar, una imagen. Y el verso 15 dice que esa imagen habló. ¿Y qué es lo que hizo al hablar? Mandó matar a todo aquel que no adorase. ¿De acuerdo? 3 instrumentos. Una bestia que surge del mar, con 7 cabezas, cuernos. Otra bestia que surge de la tierra, con 2 cuernitos de cordero, pero habla como dragón. Y esta bestia hace que los moradores de la tierra le hagan una imagen a la primera bestia, algo que se parezca a la primera. Y cuando esa imagen habla, ¿qué es lo que hace? Manda a matar al que no la adore. 3 instrumentos. Y ahora vamos a estudiar qué significan estos 3 instrumentos. Porque esto que estamos estudiando ahora es algo que está por venir. No hemos llegado todavía al punto crucial, pero creo que estamos casi a las puertas de que eso se dé. Hay un libro que, de paso, si alguno de ustedes quiere leer los aspectos de aquí, de Estados Unidos, que nos ayudan a entender este problema, se titula ¿Será que podrá suceder? Ese es el título, una pregunta. ¿Será que podrá suceder? Un estudio de Apocalipsis 13. Fue escrito por Marvin Moore para la Pacific Press. Y lo pueden encontrar en los ABCs, en las librerías adventistas. Encuentran este libro. Allí se compilan todos los hechos que hay en el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, los legisladores, todo lo que tiene que ver con este elemento que se llama la ley dominical. ¿Por qué lo digo? Porque este es un evento que está a las puertas, va a suceder, y cuando eso suceda, acuérdense de lo que estamos hablando esta noche. Solamente eso. Bueno, estamos hablando contigo para que no nos cojas de prevenido. ¿Qué es la primera bestia? Capítulo 13, verso 1 y 2. ¿Qué es la primera bestia? Que tiene 7 cabezas. Primero surge del mar. Tiene 7 cabezas, 7 cuernos y diademas. Y sobre sus cabezas, esas 7 cabezas, había ¿qué cosa? Un nombre blasfemo. Quiere decir que esta bestia es blasfema. ¿Qué es blasfemia? Es hablar contra Dios, es ponerse en el lugar de Dios, es arrogarse cosas que solo le corresponden a Dios. Esta bestia es blasfema. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué dice que surge de la arena del mar y subir del mar? Del mar, una bestia. En la profecía, las aguas, las muchas aguas, tienen un significado. Si ustedes van, por ejemplo, pongan el dedito ahí en Apocalipsis 13, que vamos a volver allí, pero por ejemplo vean en Apocalipsis 7, ¿no? Y el verso 15,
está hablando de lo que dice el verso 1. Al final del verso 1, 17:1, ¿qué dice? Vi a una gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y el verso 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué está diciendo la profecía? Que cuando la profecía se refiere a aguas, porque hay muchas aguas, se está refiriendo a muchedumbre, naciones, pueblos, lenguas. Ahora, ¿de dónde sale esta primera vez de Apocalipsis 13? Del mar. ¿Y qué hay en el mar? Poca agua. O mucha agua. Se da cuenta que lo que está diciendo es que esta bestia representa un poder que surge de la multitud. Está apoyada por una multitud. ¿No? Hasta ahí es lo que podemos decir. El verso 2 señala una descripción de esta bestia. A ver si esto nos ayuda. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pies de oso, boca como boca de león. Imagínense, semejante a un leopardo, con pies de oso y boca de león. Imagínense ustedes una forma de leopardo, con pies de oso y boca de león. Y ahora, el verso 2 termina diciendo, y el dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Según Apocalipsis 12:9, Satanás. Satanás, el dragón que le dio poder, trono y grande autoridad. Fíjense ustedes el poder, el trono y gran autoridad. ¿De dónde viene? De Satanás. La pregunta es, ¿y a quién representa o a qué representa esta bestia? Para poderla identificar, nosotros necesitamos entender qué significa esto de semejante a un leopardo y es de oso, boca de león. Porque ese es el orden. Si yo, vamos a suponer que yo me pongo a este lado y pongo aquí, empieza diciendo, me parece a un leopardo. No, lo que yo veo es un leopardo. Pero luego, pies de oso. Y luego, boca de león. Entonces yo veo leopardo, oso, león. ¿De acuerdo ustedes? Eso desde aquí. Juan está mirando hacia atrás y dice, se parece a un leopardo, y es de oso, boca de león. Pero resulta que Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7 de su libro, ustedes pueden ir a Daniel 7, miren allí, él va a hablar de 4 bestias. Y dice, la primera bestia es el león. La segunda, un oso. La tercera, un leopardo. Y la cuarta, una bestia indescriptible. Daniel ve hacia el futuro. Viene un león, un oso y un leopardo y una bestia indescriptible. Juan, que está mirando hacia atrás, dice leopardo, oso, león. Va en el orden inverso, pero va en el mismo orden. ¿Qué me está diciendo eso? Lo que tengo que hacer es identificar a qué se refiere Daniel con esos 4 animales que él menciona. Es un paralelismo de Daniel 2, donde está una estatua con cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce y piernas de hierro. Bueno, y los pies de barro y hierro cocido. ¿Qué significa eso? Es la estructura del mundo, los imperios que habían gobernado el mundo. Y Daniel le dijo, tú, rey de Babilonia, eres la cabeza de oro. Y después de ti vendrá otro reino, y otro reino, y otro reino. El león representa a Babilonia, y Babilonia se caracterizaba por tener el león alado dentro de sus símbolos. Ustedes van a los restos de Babilonia en Irak, lo que van a encontrar
con leones con alas, que es el símbolo de Babilonia. Lo interesante es que después de Babilonia vienen los medo-persas y es representado por un oso. Y luego viene el leopardo con 4 cabezas, que es representado por Grecia, y las 4 cabezas representan a los 4 generales que distribuyeron el reino de Grecia después que murió Alejandro el Grande, el conquistador, el líder de Grecia. Y la bestia horripilante era Roma. Lo cierto es que Juan no menciona la 4ª bestia. Juan solo menciona el leopardo, el oso y el león. ¿Por qué no menciona la 4ª bestia? Porque él estaba viviendo en el tiempo de la 4ª bestia. Y entonces, esta bestia a la cual Apocalipsis 13 está mencionando, estaba indicando claramente que la única bestia que sigue a Grecia, ¿cuál era? ¿Cuál es el imperio que sigue a Grecia? Estuvo el imperio babilónico, estuvo el imperio medo-persa, estuvo el imperio griego y siguió el imperio romano. Roma. Esta bestia está representada en Roma. No solamente la Roma del imperio romano, sino la Roma que después continuó, porque el imperio romano cayó. Pero algo pasó. Roma adoptó el cristianismo. Con el edicto de Milán, el emperador Constantino en 313 adoptó la religión cristiana como religión del imperio. Y cuando Roma cayó, quedó Roma cristiana. La Roma que hoy día conocemos como la Iglesia Católica Romana. Lo interesante es que esta bestia, según el verso 1, dice que sobre la cabeza tiene un nombre blasfemo. ¿Por qué dice blasfemo? Porque se pone en el lugar de Dios o habla cosas contra Dios. Es decir, que esta bestia representa a un organismo o una nación, un pueblo, que se pone en el lugar de Dios. Si ustedes observan qué es lo que ha pasado, es que en Roma, el que dirige la Iglesia Católica Romana se considera así hijo de Dios y vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Y se arroga la propiedad de perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Miren lo que dice en Marcos capítulo 12, cuando a Jesús se le cuestionó, porque él, ¿se acuerdan de una vez le trajeron a un paralítico? Y Jesús le dijo al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? Bueno, los escribas y fariseos que estaban sentados, leo Marcos capítulo 12 y el verso 7, cuando escucharon que Jesús perdonaba los pecados al paralítico, ellos en su corazón se preguntaban, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, observen, blasfemias, porque se está poniendo en el lugar de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente porque Jesús le dijo que perdonó, ya lo tildaron a él de blasfemo. Pero Jesús podía perdonar pecados porque Él es Dios. Amén. Solo que ellos no sabían. Aquí, el verso 1 dice que esta bestia tiene cabezas y sobre las cabezas hay un nombre blasfemo. ¿Por qué? Se arrogan la autoridad de perdonar pecados. ¿Y quieren que sus pecados sean perdonados? Vayan al confesionario, confiesen sus pecados y ahí le van a dar una penitencia y todos tus pecados son perdonados. ¿Quién puede hacer eso? ¿Un hombre? No. ¿Qué dice la Biblia? Solo Dios puede perdonar pecados. Y eso que criticaban a Jesús es lo que está haciendo hoy la Iglesia Católica. Por eso es que aquí el nombre blasfemo tiene una cosa muy interesante. Lo cierto es que dice el verso 2 al final que el dragón, Satanás, le da su poder y su trono y grande autoridad. O sea, la autoridad, el trono que tiene, se lo ha dado
el Dios de este siglo. ¿Para qué? Para enceguecer la mente de la gente. ¿Sabe usted que la religión más fácil de llevar es la Iglesia Católica? Porque le permite adulterar, le permite usar drogas, alcohol, hacer lo que quiera. Lo único que tiene que hacer es usted comete los pecados que quiera cometer, viene, se golpea el pecho, confiesa y ya está perdonado y sigue usted haciendo lo mismo. Nos vemos en la siguiente iglesia. No hay conversión. Por eso dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra después de la bestia. ¿Cuándo fue el papado herido de muerte? ¿Cuándo? Nosotros tenemos que mirar la historia. Hay una profecía de Daniel, supongo que el pastor en algún momento les pasará un poco la profecía de Daniel, capítulo 7, donde habla de tiempos y la mitad del tiempo, 2260 años, que se cumplen entre los años 538 hasta el 1798. Es curioso, en el 538 el Papa recibió la autoridad del emperador de Roma para ser el jefe espiritual de todo el imperio. Y lo primero que hizo fue perseguir a todos aquellos que no creían como él. Y ese poder perseguidor se especializó, porque en la Edad Media se organizó lo que nosotros conocemos como el Santo Oficio de la Inquisición, y a través de la Inquisición se persiguió a todo aquel que leyera la Biblia, o todo aquel que predicara la Biblia. Y les digo, esos tiempos volverán muy pronto. ¿Saben por qué digo tiempo yo enseñar la Biblia? Porque sé que un día se prohibirá el estudio de la Biblia. Sé que un día nosotros podemos reunirnos para estudiar la Biblia. A ese punto vamos a llegar muy pronto. Y cuando suceda, acuérdense de esta lucha. Y en el año 1798, cuando se cumple la profecía de Daniel, 1260 años, 538, a 1798, 1260 años. ¿Qué pasó en 1798? El ejército francés de Napoleón, guiado por el general Berthier, entró a Roma y tomó prisionero al Papa y lo llevó cautivo a Avignon, en una ciudad de Francia. Y el Papa murió en cautiverio. Y el poderío que tenía el Papa se vino abajo. Y eso fue a comienzos de los 1800. Un siglo después, en el año 1929, había en Italia un presidente que quiso conciliar con el Papa. ¿Qué había pasado? Italia eran grupos, tribus que estaban regadas y la unificaron como una nación y resultó la nación que hoy día se llama Italia. Pero para que eso sea cierto, tuvieron que confiscar las tierras que le correspondían a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es dueña del medio mundo. Al menos en Latinoamérica, ellos son los dueños de los principales ciudades. Porque detrás de los conquistadores iba la cruz y la luz. ¿Qué hizo Mussolini? En compensación por los territorios que le quitaron al Vaticano, a Roma, Mussolini hizo un decreto que se conoce como el Tratado de Letrán. Ese Tratado de Letrán fue firmado en 1929. Dentro de 7 años se cumplirán 100 años. Me imagino que lo van a celebrar con bombos y platillos. ¿Por qué? Porque a través de ese decreto, el Tratado de Letrán, Italia le concedió varias hectáreas en el corazón de Roma a la Iglesia Católica para que organice ahí su Estado. Y surge el Estado del Vaticano. El Vaticano no es solamente la Iglesia Católica. El Vaticano es una confusión de dos cosas. Digo confusión porque la gente no lo entiende. Es tanto
el lugar sede de la Iglesia Católica, como es el lugar sede del Estado del Vaticano. Son dos cosas. Es la Iglesia y es el Estado. El Papa es el jefe de Estado del Vaticano y es el jefe de la religión católica. ¿Y ustedes se han preguntado por qué el Papa, cuando va a Alemania, a Suiza, a los países protestantes, lo reciben con honores y lo reciben con platillos y bombos? ¿Por qué? Si son países protestantes. Porque las Naciones Unidas ha decretado que hay un protocolo que cuando un presidente viaja de visita a otro país, se le debe dar los honores de un presidente. ¿Y qué hacen con el Papa? Lo reciben como jefe de Estado del Vaticano. Por eso son los honores, porque va como jefe del Vaticano. Pero él va a hablar de religión. Y esa es la confusión. Ha venido aquí, inclusive, a hablar en el Congreso de Estados Unidos. ¿Habló como el Papa o habló como el jefe del Vaticano? Pregúntale a la gente. La gente dice, no, habló el Papa. Pero ¿y? ¿Como jefe de la religión católica o como jefe del Estado del Vaticano? Para los representantes, los senadores, habló el jefe del Vaticano. Para el pueblo, habló el jefe de la Iglesia Católica. Y esa es la confusión. El asunto es que dice el verso 3 que la herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra después de ella. El Papa, con el Tratado de Letrán en 1929, ha retomado el poder que perdió con la Revolución Francesa en 1798. Y durante este siglo que ha pasado, su poder se ha acrecentado. Hoy día, el Papa tiene el mismo o más poder que antes de que fuera tomado prisionero por la Revolución Francesa. Estamos llegando a un punto crucial. ¿Por qué? Porque dice que se maravilló toda la tierra. ¿Y por qué se maravillaron? Les voy a leer el verso 4, y aquí viene el punto que quiero dar a conocer. Adoraron al dragón, toda la gente de la tierra, adoraron al dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Apocalipsis 12:9 es claro. Dragón es Satanás, la serpiente antigua. Adoraron a la bestia. ¿Cuál es la bestia? Roma, la sede de la Iglesia Católica, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. ¿Saben ustedes? Es duro decirlo, pero a veces nuestros hermanos católicos se pueden ofender si uno le dice, ¿saben ustedes que esa religión no es otra cosa que un manto religioso que lo que único que esconde es blasfemia contra Dios? No lo digo yo, el texto dice, el nombre es blasfemo, porque se opone a Dios y va contra Dios. Hace lo que es de Dios. Perdona pecados, se siente en el trono como que fuera Dios, inclusive la Biblia dice que solo Dios es infalible. ¿Y qué se arroga el Papa? Que Él es infalible cuando enseña la doctrina. ¿Está poniendo en el lugar de Dios? Parece que a la gente no le interesa mucho eso, pero la profecía nos indica que es parte de eso. Solamente hay un problema, porque dice adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Es decir, adorar al estilo del catolicismo romano es una adoración al estilo satánico. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no tendrás otro Dios delante de mí. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Veneración a los santos. Nosotros no adoramos santos, los veneramos. Ok, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre adoración y veneración? Pregúntale, vaya usted a una iglesia católica, vea a la gente que se arrodilla delante de un madero, una pintura, un yeso, lo que sea. ¿Usted está venerando o está adorando? Ellos no hacen diferencia, ellos están ahí rezando, haciendo, y
las procesiones cargan un pedazo de yeso, de piedra o de madera. ¿Qué es eso? Es violación del mandamiento: no tendrás otro Dios delante de mí. ¿Qué lo están haciendo? Promocionando en la gente la idolatría. Y podríamos seguir. Por eso es que la Biblia dice: adoraron al dragón, adoraron a la bestia. ¿Imaginan ustedes cuánta gente vive engañada? ¿Sí? Y lo peor es que no quieren salir de su engaño. No quieren leer la Biblia. No quieren. ¿Qué podemos hacer? El verso 8 dice más todavía, porque dice: y la adoraron, hablándose de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida son los que adorarán a la bestia y adorarán al dragón. Por eso que nosotros sabemos que vienen momentos duros para la historia de esta tierra. Cuando ustedes vean la alianza que se está dando ya entre el catolicismo y el protestantismo, ustedes van a darse cuenta de lo que estamos diciendo ahora se va a dar. Todos los moradores de la tierra adorarán. ¿Quiénes no lo harán? Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo sé yo si mi nombre está escrito o no en el libro de la vida? Bueno, es de acuerdo a la fe que tengas en el Señor. Eso es lo que quiero. El verso 11 habla de otra bestia. Esta sube de la tierra. Y esta bestia tenía dos cuernos, semejante a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, aparece manso, pero su voz es como de dragón, de Satanás. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Quiere decir que esta segunda bestia va a existir en presencia de la primera bestia. ¿Ok? Antes que la primera bestia sea aniquilada, cortada, sufriendo una muerte, estará ahí. Y dice: hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia se pone ahora de pie y manda a todos los moradores de la tierra a adoren a la primera bestia. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es el problema? La primera bestia demandará adoración. ¿Saben ustedes cuál es el punto crucial en la adoración? El punto crucial en la adoración es a quién adoramos y cuándo adoramos. ¿Cómo adoramos? Y aquí, parte de ese problema es la observancia del domingo y del sábado. Mientras que los mandamientos dicen: acuérdate del sábado para santificarlo, la Iglesia Católica y el mundo protestante: acuérdate del domingo para santificarlo. ¿A quién hacemos caso? ¿Al Señor o a los hombres? Ese es el conflicto, es adoración. ¿Quién quiere saber más de eso? Ese es el tema del sábado. Por eso le digo que esto está concatenado. El sábado voy a hablar exclusivamente sobre ese punto. Pero aquí dice que los moradores de la tierra son obligados por esta segunda bestia que surge de la tierra con un cuernito de cordero, pero habla como dragón, para que adoren a la primera bestia, catolicismo. ¿A quién representa esta bestia? Si en 1798 fue la herida mortal, ¿qué nación surgió en ese tiempo? ¿Sabe qué pasó en 1776? El 4 de julio 1776 se proclamó la independencia de los Estados Unidos. El país que surge manso como un cordero por los peregrinos que venían huyendo de las persecuciones europeas, ahora se convierte en un dragón. Como dragón. Y ordena que todo el mundo le adore a la primera bestia, a Roma. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Estados Unidos y Roma se estrecharán las manos y se apoyarán uno a otro.
Lo vamos a ver muy pronto. Ya en los lazos diplomáticos están, pero el hecho de que obliguen a la gente a adorar todavía no ha llegado, pero vendrá la ley dominicana. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí. Obligará a que adoren a la primera vez. Y el centro de adoración será en torno al domingo. En ese sentido, la mayoría de los protestantes ya está de ese lado. No van a tener problemas porque ya guardan el domingo. ¿Quiénes son los que no lo guardan? El pueblo adventista o los hermanos mesiánicos. Los que guardan el domingo no tienen problema. El problema lo va a tener los que guardan el sábado, porque tendrán que decidir entre seguir guardando el sábado o enfrentar los desafíos de la ley dominicana. ¿Cuál es el desafío? El desafío viene en el verso 14. Porque esta bestia, dice el verso 14, se le ha permitido hacer señales en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. La primera bestia que tuvo herida de muerte y vivió, ahora una imagen. Ahora, ¿qué significa la imagen? Bueno, una imagen es una representación parecido al original. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es una mezcla de dos cosas: un poder político y un poder religioso. Es una nación y es una religión. Poder político, poder religioso. ¿Qué será la imagen? La imagen será un poder político y un poder religioso. Lo mismo. Pero ¿por qué dice imagen? Porque no es igual. Es algo que se parece. Y es que esa imagen representa al protestantismo en general. El protestantismo que se caracterizó justamente por exaltar la palabra de Dios, por la sola gracia, la sola escritura, el solo Cristo, solo fe. Ese protestantismo permitirá que se introduzca el elemento político, el protestantismo como religión y el elemento político como poder autoritario. Los dos elementos se junten, serán lo mismo que el catolicismo: poder religioso, poder político. Poder religioso, poder político. Es ese protestantismo conservador que hoy, ustedes se dan cuenta, están haciendo campañas a favor de uno u otro presidente. Ese cristianismo conservador será esa imagen que representará a la primera bestia, porque es un poder político y un poder religioso. ¿Y qué va a hacer ese protestantismo? Dice el verso 15 que se le permitió a Estados Unidos, el país que surge, infundir aliento a la imagen de la bestia, le dio vida. Quiere decir que ese protestantismo será apoyado por el gobierno americano y le permitió que hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ese protestantismo pedirá a todos que la adoren, así como la primera bestia pide a todos que le adoren. O estás adorando aquí católico o estás adorando aquí protestante, pero adoren. Porque si tú adoras a la imagen, estás adorando al original. Y adorar a la primera bestia es adorar a Satanás, porque eso es lo que dice el verso 3. Adoraron al dragón, adoraron a la bestia. Ese es el punto en el cual nosotros estamos llegando. Estamos llegando a un punto en el cual la adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿Qué es la adoración? Cuando Jesús estuvo aquí, la mujer samaritana le preguntó: Señor, ¿adoraremos aquí en este monte, en el monte Gerizim o en Jerusalén? ¿Y qué le contestó Jesús? Ni aquí ni allá. Vamos a leer en San Juan, en el capítulo 4, ¿qué es la adoración que quiere Dios y qué es la adoración que busca Satanás? San Juan, ¿qué? Juan capítulo 4.
En Juan capítulo 4 y el verso 21, Jesús le dice a la mujer samaritana: créeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El verso 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y aquí quiero ir más despacio porque está hablando de los verdaderos adoradores, porque me imagino que a esta altura usted se preguntará: ¿cómo sé yo que soy de los verdaderos adoradores? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo sé yo que estoy adorando a Dios en el lugar correcto o en la forma correcta? ¿Cómo sé yo? Leamos lo que dice Jesús y entendamos lo que dice Jesús. Viene, dice la hora, cuando los verdaderos adoradores, aquellos que son verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dos características de los verdaderos adoradores: adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca a esos verdaderos adoradores. ¿Por qué? Si hay verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, implica que existen falsos adoradores que no le adoran ni en espíritu ni en verdad. Entonces necesitamos mirar un poquito con más cuidado estas dos categorías. El verso 24, Jesús les vuelve a decir: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dos veces repite el Señor la misma frase. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? En verdad, creo que es lo más fácil de definir. Yo adoro en verdad cuando adoro siguiendo la verdad de la palabra de Dios. Cuando adoro en consonancia con lo que Dios me pide. Eso es verdad. ¿Por qué es que yo no adoro el domingo? Porque la Biblia me dice que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo día. Y el cuarto mandamiento es claro en eso. Es la verdad. Entonces, adorar en verdad es adorar en armonía con la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu? Si adorar en verdad es adorar siguiendo lo que enseña la palabra de Dios, adorar en espíritu es con una actitud de obediencia, con una actitud de sumisión. Cuando uno viene a adorar a Dios con una actitud de reverencia, con una actitud de aprender de Dios, es decir, la actitud con la que vengo a adorar. Porque muchos vienen a la iglesia no con la actitud de adorar, solo vienen a ver si la hermanita tal o el hermanito tal vino. Vienen solo a criticar si el pastor viene con corbata o sin corbata. Hermanos, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es el espíritu con que venimos a adorar? Si yo vengo con una actitud de humillación y de adoración y reverencia, me siento, canto, alabo a Dios, estudio la Biblia, esa es la actitud que Dios quiere. Ir guiado por la verdad, en espíritu y en verdad. Si yo encontrara otro lugar donde se adore en espíritu y en verdad, ahí estaría yo. Yo encuentro en la iglesia adventista que nosotros adoramos en verdad, porque tenemos la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué nos falta? Esa actitud. Nos falta un poquito de esa actitud de espíritu, y es en espíritu y en verdad. Nos falta un poquito más de reverencia, nos falta un poquito más de sumisión, nos falta un poquito más de eso. Vayan ustedes a una iglesia católica. La gente, del momento que entra dentro de la iglesia católica, ¿qué hace? Guarda un silencio sepulcral. Ellos tienen la actitud, van con una reverencia, van con una sumisión. ¿Qué les falta? La verdad. Les falta la verdad. Hermanos,
Nosotros no estamos mejor que ellos, si nos falta la actitud. Pero podemos y debemos tomar esa actitud cuando vayamos a adorar a Dios. Enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestra familia que el lugar de adoración es un lugar donde venimos a adorar con un espíritu de sumisión. Yo no tengo que pedirle que guarde reverencia, no tengo que pedirle que esté callado, no. El que viene a adorar a Dios con un espíritu y una actitud de sumisión, y en verdad, ese es el verdadero adorador. Amén. Necesitamos volver a nuestra raíz. Seamos verdaderos adoradores. Estamos inmersos en un conflicto. Pronto esto será realidad. Y cuando esto acontezca, ¿cómo sé yo que seré vencedor? Simplemente, si aferrado por la palabra de Dios, avanzo confiado en que sigo a mi Señor, las sendas de mi Señor, con una actitud de sumisión y obediencia. Y es porque yo obedezco a Dios, y es porque es ese criterio de servir es que nosotros estamos congregados esta noche. Amén. Porque yo tengo la obligación moral de ayudar en el entendimiento de la Biblia. Amén. Porque soy deudor a Dios y me ha dado a conocer estos elementos de la Biblia. Y ustedes tienen la obligación moral no solo de aprender, sino de compartir Amén. lo que perece. Amén. Nuestra labor no es otra que anunciar, ayudar a que la gente entienda. Habiendo entendido, yo me siento tranquilo, porque hasta ahí es mi trabajo. Yo no tengo por qué incomodarme si la gente lo recibe o lo rechaza, porque a mí no me recibe. Esto es palabra de Dios. Es a Dios a quien recibe o es a Dios a quien rechaza. Esa es nuestra misión. Por eso, en esta hora, hermanos, el conflicto final está basado en el problema de la adoración. Y el sábado es parte de ese tema. No es todo, pero es parte del problema. Y si nosotros no somos consecuentes con la palabra de Dios hoy, en tiempo de paz, ¿creen ustedes que seremos valientes para enfrentar los problemas que traerá la ley dominicana? Si hoy no somos valientes para ir y testificar del Señor, ¿creen que podremos más tarde? Aprovechemos este tiempo de gracia para ejercitar, para practicar, para predicar. Yo soy claro de que un día tendré que dar testimonio del Señor delante de personajes que tal vez preguntarán por qué hacemos lo que hacemos. Y lo único que haré es mostrarles lo que la Biblia dice. Nada. El resto es trabajo de Dios. Amén. Pero seamos sinceros y honestos de corazón. Esta noche, mientras vayas a conciliar, usted me pregunta: ¿soy un adorador en espíritu y en verdad? Si hoy día tuviera que yo cesar mi vida, ¿podría decirse que yo he adorado a Dios en espíritu y en verdad? Conversen conmigo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, porque en tiempo oportuno tú nos amonestas acerca de los eventos que acontecerán pronto. Ayúdanos, Señor, a ser honestos contigo. Ayúdanos a erradicar todo prejuicio de nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Señor, a ser portavoces de tu palabra. Amén. Pero sobre todo, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Escucha el clamor de tus hijos. Bendice a los presentes y úsalos como portavoces de tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.